Hola a todos, hola a todas. Ahora sí, vamos a dar inicio a este segundo taller que organizó un equipo enorme del Departamento de Educación para acompañarlas en este proceso, en esta situación loquísima que estamos viviendo y en la que todos estamos tratando de adaptarnos. La idea es poder acompañar a partir de estas y otras iniciativas que estamos desarrollando desde el departamento y bueno, estar atentos y atentas a las dudas que vayan surgiendo. Les cuento que la idea es que yo hable un ratito, quizás sea un poco más largo que la vez pasada. Caro va a estar atenta a las preguntas que vayan compartiendo por el chat. Sobre el final de la sesión intentaré responder algunas de las preguntas y el resto esperamos poder resolverlas por el foro y si no, esperamos que las actividades también puedan ir dando respuesta. Aprovecho a contarles que tienen 2 webinars para ver, que pronto van a tener otros, que en el día de hoy esperamos poner a disposición unos bancos de recursos y de ideas que también hemos seleccionado para que los acompañe en las tareas que están haciendo en Enseñanza. Bueno, dicho todo esto, empezamos con la sesión sincrónica de inicio de este segundo taller, que está orientada a cómo crear actividades en línea y que esperamos que dé respuesta a algunas de las cosas que están apareciendo en el taller 1 sobre la virtualización de contenidos. Vamos a organizar la presentación en 4 momentos. Unas definiciones de partida que espero sean muy breves, pero que creemos que nos van a permitir establecer un lenguaje común entre todos, algunos criterios muy generales sobre el diseño de actividades, algunas preguntas que les dejamos para que cada uno tenga a mano cuando está pensando actividades y finalmente algunos consejos finales sobre cómo redactar consignas. La presentación va a quedar luego disponible, el PPT, y también va a quedar disponible, esperemos, lo antes posible esta charla inicial. Vamos con el primer tema entonces. Para toda propuesta educativa y las propuestas en la virtualidad también necesitamos tener muy claras estas 3 dimensiones de nuestras clases, ¿sí? Como dijimos el otro día en el foro, para nosotros la palabra clase no es necesariamente una situación como esta, en la que yo hablo y ustedes me escuchan, sino que clase es todo el conjunto de actividades que hacemos. La discusión en el foro, acercar materiales con la guía de lectura, las consignas para que los participantes produzcan, todo eso es clase. Y cómo lo organizamos depende de qué queremos que los participantes aprendan. En este caso a nosotros nos interesa que ustedes puedan diseñar buenas actividades en línea y nos pareció que era necesaria una conversación inicial con algunas ideas, pero también van a tener materiales para estudiar, una propuesta de actividad con consignas, un seguimiento de los docentes y para nosotras la clase incluye todo eso en función de lo que esperamos trabajar con esta capacitación. ¿Quiénes son los estudiantes? Son estudiantes de grado, de posgrado, residentes, fellows, son colegas en un Ateneo virtual que estamos desarrollando. ¿Quiénes son? Es muy importante tener claro, porque no es lo mismo lo que le vamos a enseñar a un estudiante de primer año de kinesiología, de enfermería o de cualquier carrera, que a un fellow que está haciendo una subespecialización. Y eso modifica lo que queremos enseñar. Algo de esto estuvimos trabajando en el taller anterior, pero es muy, muy importante tenerlo presente a la hora de resolver qué les voy a proponer, qué materiales les doy, porque también inciden qué saben sobre el tema y qué les voy a pedir que hagan con eso, ¿sí? No es lo mismo lo que espero que haga una estudiante de grado que una residente. Entonces, tener en claro esto nos ayuda también a tomar decisiones. Y finalmente, ¿cómo? Bueno, sobre eso es que vamos a trabajar hoy. Y como les decía hace un ratito, ¿cómo es toda una secuencia de actividades? ¿Sí? No es una instancia y eso es la clase, porque en general nunca con una sola tarea, actividad, podemos abarcar la complejidad de lo que queremos que aprendan, ¿sí? Porque seguimos esperando que aprendan y desplieguen competencias, no solamente que
incorporen información y la memoricen. Ya sabemos, esto es un supuesto que compartimos con todos ustedes, que en nuestra institución queremos mucho más que transferirles información y que la retengan. Entonces tenemos que pensar qué actividades les proponemos para eso. Entonces vamos a ver algunos criterios, ¿sí?, que les proponemos que tengan en cuenta. Por un lado, esto último que les estaba diciendo es central. ¿Cuáles son las prácticas profesionales o académicas que queremos desarrollar? ¿Sí? ¿Qué queremos que nuestros participantes sean capaces de hacer? Es parte de lo que debería estar en el corazón de la actividad que les proponemos. Porque aquello que esperamos que aprendan es lo que les vamos a pedir que hagan durante la actividad, durante nuestras clases. Y esto implica tener en cuenta los conocimientos previos, poder reflexionar sobre lo que ya hacen, si son profesionales en ejercicio, o sobre lo que les pasa si son estudiantes. Hay muchas clases que están llevándose adelante ahora en el grado, en el instituto, que cuando el contenido lo permite están tomando la pandemia como parte del objeto de análisis de sus clases. Y es interesante, porque estamos todos atravesados por eso. Y en el mismo sentido, que el contenido nuevo que esa clase les propone aprender les permita mirar esas prácticas profesionales, mirar la realidad que estamos viviendo, etc. Por otra parte, ayer pasamos la diapo, gracias. La idea es poder pensar cuáles son las herramientas tecnológicas disponibles. Si no encontramos el recurso ideal, la herramienta ideal, usemos lo que podemos, lo que sabemos. Ahora, si nos vamos poniendo un poco más cancheros, porque esto se está alargando durante semanas, y mismo, por ejemplo, este espacio de capacitación, en el taller 1 les pedimos usar una base de datos, les pedimos usar un foro, van a ver que el repositorio está en unos murales, cuando hoy lo pongamos visible, hoy vamos a trabajar en documentos de Drive con este taller. La idea es poder ir ampliando el abanico de herramientas para que a la hora de elegir pensemos cómo las integramos, cuál es el sentido, si responden adecuadamente a lo que esperamos que hagan, y en lo posible, si en las prácticas profesionales que vamos a desarrollar se usa cierto tipo de tecnologías que pueden estar disponibles desde las casas, porque son elementos que todos tenemos en nuestras casas o porque están disponibles a través de Internet, es importante que usemos ese mismo tipo de recursos tecnológicos. Pasamos al siguiente. Toda buena actividad de alguna manera tiene que poner en juego las expectativas, no porque les demos el gusto y que hagamos solo lo que los participantes quieren, pero es importante o considerarlas o despertar ciertas expectativas, cierto interés por aquello que vamos a trabajar. Y en todo contenido, en la presencialidad y la virtualidad, tener en cuenta que las personas nos pasan cosas con el tema, con el contenido, con aquello que estamos aprendiendo, estamos atravesados, por ejemplo, como decía, con lo de la pandemia. También ver que la actividad sea desafiante, digamos, hacer algo que es de fácil solución, un ejercicio como algo que nos sacamos de encima, que resolvemos rápidamente, que no nos genera ningún tipo de problema. Deberíamos ver que tenemos que preguntarnos si realmente está generando aprendizaje. Entonces, la otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta es de qué manera la actividad que proponemos, además de acercarle ciertos contenidos valiosos a nuestros participantes, genera intercambios activos, democráticos, valiosos, interesantes, ¿sí? Porque sabemos que interactuar con otros es parte de aquello que nos permite apropiarnos de los contenidos, elaborarlos, discutirlos, argumentar, y tenemos que poder pensar en de qué manera nuestras clases virtuales lo habilitan sin saturar de muchos mensajes. Hay actividades que se pueden hacer en pequeños grupos, ya estaremos trabajando sobre eso en un ratito. Algunos criterios más, ya estamos casi llegando al final de este segundo momento, es de qué manera la actividad que les proponemos a los estudiantes, aunque nos genere incertidumbre, aunque en algún momento nos pueda incomodar, permite que aparezca la voz de los estudiantes, ¿sí? Porque generalmente lo que queremos que aprenda requiere eso, requiere que se expresen puntos de vista diferentes, que los estudiantes puedan desarrollar acciones para interpretar el contenido,
la exploración de alternativas, todo esto permite que surjan los errores, porque si no, pareciera que todo está bien, que están entendiendo todo, no nos enteramos de los errores y no podemos trabajar con ellos para generar buenas prácticas educativas y que realmente tengamos la oportunidad de trabajar sobre esos errores, ¿sí? También ver de qué manera la actividad que proponemos favorece la reflexión sobre el proceso que estamos realizando, sobre las producciones, ¿sí? De qué manera generamos un clima de participación, un ambiente que sea respetuoso, porque también, digamos, la reflexión puede ser personal y puede ser una invitación para que cada estudiante lo haga y no necesariamente lo comparta, pero también a veces necesitamos generar situaciones donde unos a otros nos vamos comentando y aportando, y es muy importante que sea en una manera, en un modo apropiado, para que quien expuso su producción se enriquezca y pueda escuchar y enriquecerse con eso que le estamos diciendo. Y de alguna manera ver de qué modo el docente o el equipo docente, si puso a los estudiantes a producir en un foro, en algún otro tipo de espacio donde ponen en juego lo que están pensando, lo recoge, lo sistematiza y lo devuelve al grupo. Van a ver que al cierre del taller 1, que es el primero que va a terminar en unos días, a inicios de la semana que viene, les vamos a acercar una breve sistematización de lo que se produjo. Eso permite volver a ordenar los contenidos, compartir si la producción fue dispersa, si no todos tienen oportunidad de ver lo que sus colegas están produciendo. Entonces es importante dar un momento, lo que muchas veces en la clase también es el cierre o la recapitulación. Pasamos al tercer momento de la charla. Teniendo en cuenta todos estos criterios, que ya sabemos que son un montón, y no estamos poniéndonos exigentes y que tengan en cuenta todo, sino que son más bien criterios que esperamos que ustedes puedan tener consigo para empezar a pensar. También tienen en el contexto del taller al equipo para ayudar a ponerlos en juego. Les compartimos a continuación algunas guías, algunas preguntas que los van a guiar para diseñar las actividades que les proponen a sus estudiantes, ¿sí? Esperamos que responderse a estas preguntas los ayude a tomar algunas decisiones, y quiero decir lamentablemente que no vamos a poder darles una respuesta a cada una de estas preguntas nosotras, una respuesta única, porque ¿qué nos respondemos a cada una de estas preguntas? Depende principalmente de las primeras definiciones que dimos. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué tienen que hacer para aprenderlo? ¿Por qué es valioso? ¿Sí? ¿Por qué tiene sentido que aprendan esto? ¿Por qué en este orden? Entonces, cada uno va a tener que ir sumergiéndose en estas preguntas para intentar respondérselas. Lo que sí podemos prometer es que vamos a estar ahí ayudándolos y acompañándolos, especialmente a partir de intercambio en foro y de la resolución de la actividad de este taller. Entonces, lo primero es preguntarnos por qué la tarea que les proponemos a los estudiantes es valiosa. ¿Por qué es importante que lo hagan? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿En qué medida esto que les voy a pedir que hagan los ayuda a aprender lo que queremos? Por otro lado, ¿qué es lo que estamos esperando que nuestros estudiantes hagan? Ya sea en forma individual o con otros. Y en este sentido, casi como relacionados, esperamos que trabajen solos, en dúos, en tríos, en pequeños grupos, se organizan espontáneamente como quieren, les decimos, bueno, armen grupos de tantos, o el docente organiza a su grupo cuando es un grupo definido, conocido y con el que viene trabajando. Hay distintos criterios para agrupar, tenemos en cuenta, lo hacemos al azar. Todas estas son cuestiones que se pueden tener en cuenta. Después cada uno va viendo qué nivel de detalle puede darle en función de lo que decíamos previamente. Otras cuestiones que hay que pensar es qué materiales les vamos a acercar, ¿sí? Que necesitan una guía de lectura, necesitan acceder a un paper. Les proponemos ver un video de YouTube. El otro día preguntaban por los derechos. Estamos buscando una charla muy interesante para acercarles, pero lo de los derechos es muy importante si lo vamos a meter en el contexto de nuestro curso o nuestros propios materiales. Si no, simplemente les podemos dar el enlace e invitarlos a ir a YouTube a verlo, por ejemplo, o a otros contextos.
o un vivo de Instagram que sabemos que un colega de algún lugar del mundo va a estar generando, o ciertas aplicaciones informáticas. Intentar identificarlo y organizarlo desde ahí. ¿Algunas preguntas más? ¿Cómo orientamos la producción? Les decimos, bueno, discutan, bueno, hagan una monografía, o les intentamos establecer los pasos intermedios o las etapas que esperamos que los lleven a eso. Nuevamente, no hay una respuesta única, depende de quiénes son, qué queremos que aprendan. Quizás son prácticas ya medianamente conocidas y alcanza con decirles vamos, o quizás sí necesitamos modelizar o acompañar un poco más el proceso. Por otro lado, tenemos que pensar en los tiempos, ¿no? ¿Hay un cronograma único? Hay algunos que están pensando alguna actividad, pero algunas materias, ¿sí? En el instituto, en esta etapa están pensando a ver si pueden virtualizar toda la materia o todo el módulo. Bueno, el cronograma es único, con las mismas tareas en el mismo orden y en los mismos tiempos para todos, o cada estudiante puede tomar decisiones. Eso tampoco tiene una respuesta sencilla. Probablemente en este momento, y especialmente para quienes tienen menos experiencia, cuanto más nos simplifiquemos, más tranquilos y más fácil va a ser poder dar respuestas. Ya hablamos hace un ratito de los recursos tecnológicos para producir, va a ser en un documento de Drive, en una planilla, va a ser en un mural colaborativo, vamos a encontrar un software que permite hacer mapas conceptuales. Bueno, depende de lo que queremos hacer. Les vamos a pedir diapositivas, pero sí que esté claro cuál es ese espacio para la producción. Y también tenemos que pensar, si vamos a comunicarnos con nuestros estudiantes, ¿cuáles van a ser esos espacios? ¿Es un foro? ¿Es un grupo de WhatsApp? Vamos a establecer una sesión sincrónica, pero no para que yo les cuente todo esto, sino para poder conversar sobre lo que están produciendo. Es 1 a 1, es público, es un Instagram Live, que ahora están tan de moda, y eso es público, no puedo decidir ni limitar quiénes participan, o utilizo una sesión de alguna de estas herramientas sincrónicas como el Zoom, que permite definir quiénes quedan invitados. ¿Sí? Todo también depende de la cantidad de gente. No me acuerdo si nos queda alguna otra pregunta, creo que ya estamos en las últimas. Son un montón, no estamos esperando que las respondan todas, ¿sí? Les recuerdo lo que les decía hace un ratito. Es una guía, esperamos que ustedes les sirvan y vayan tomando las que puedan. Quizás al principio puedan resolver 2 cosas. Bueno, es lo que vamos pudiendo, estamos todos aprendiendo. Nosotras, de hecho, del taller 1 a hoy tuvimos que hacer un montón de ajustes, porque también estamos aprendiendo cómo es esto. Entonces, ¿alguna más? Las paso muy rápido porque sobre esto vamos a trabajar en el taller 3 de la semana que viene, ¿sí? Pero podemos preguntarnos, básicamente, ¿qué rol va a asumir el docente? Si los pone a producir en grupos o en forma individual, ¿se mete? ¿Ve qué van produciendo en proceso? ¿O da pautas y dice, si tienen preguntas me las hacen y yo voy a ver lo que hicieron sobre el final? Depende, como venimos diciendo, un montón de cuestiones que se ponen en juego, pero es algo que podemos decidir. Lo que siempre es interesante, y ahora cuando lleguemos a la parte de las consignas lo voy a retomar, es ser claros y comunicarlo y que los estudiantes sepan qué pueden esperar de nosotros. Y también definir y comunicar, bueno, voy a estar pendiente, pero para gestionar que no haya dificultades con el acceso a los documentos de Drive, pero hasta que no terminen de producir, yo con los contenidos no me voy a meter porque lo que quiero es ver qué pueden resolver solos. Bueno, esa es una definición. O me voy a ocupar solamente de las cuestiones de contenido y los voy a invitar a que puedan gestionar en forma independiente los soportes tecnológicos. Cada uno irá viendo según sus condiciones y posibilidades y la de sus estudiantes qué cuestiones deciden. Y ahora sí creo que estamos en el final de las preguntas. No me queda ninguna. Y vamos a la cuestión de las consignas. ¿Por qué decidimos incorporar un pequeño apartado sobre cómo redactar consignas? En la virtualidad siempre son importantes las consignas. Cuando las escribimos es donde terminan de decantar muchas veces las ideas. La consigna es aquello que le decimos o comunicamos a los estudiantes que explican
qué esperamos que hagan, cómo y cuándo, y varias de las cuestiones que recién retomábamos en la tema. El tema es que en la virtualidad a veces es más difícil el ida y vuelta, porque los tiempos se estiran, porque yo les dije que hoy les dejo las consignas, estoy el primer ratito para evacuar dudas y que voy a contestar dudas dentro de 24 horas, porque no podemos estar pendientes todo el tiempo de la comunicación. Entonces, cuantas más claras sean nuestras consignas, cuantas más cuestiones abarquen, más va a facilitar el trabajo de los estudiantes. En lo posible, una redacción simple, que explicite el sentido de la tarea. ¿Se acuerdan esa primera pregunta? ¿Por qué es valioso? Bueno, hay que contarles a los estudiantes por qué les proponemos hacer esto, cómo les va a ayudar con aquello que esperan aprender. Que la consigna comunique en lo posible todas esas cuestiones que planteamos en la guía de preguntas, de la manera más ordenada, las que pudimos decidir. Ya iremos mejorando también y en el taller los vamos a invitar a que redacten la consigna y vamos a darles un poco de feedback para ayudarlos. Y en lo posible también que tenga un mensaje no solo de instructivo paso a paso, sino que la consigna está en este momento funcionando como canal de comunicación entre los docentes y los estudiantes. Arma el vínculo también, entonces dar aliento, invitar a que inicien el trabajo, ofrecer su acompañamiento en los tiempos que ustedes puedan y decidan, que sepan que ustedes están ahí, que no es un material enlatado que les dejaron y arréglense, sino que también están llevando la presencia del docente. Y en lo posible, bueno, evitar un discurso excesivamente retórico. Fíjense, quizás a veces es útil pedirle a alguien que no está en tema, que las lea. Tenemos mucha gente, a veces estamos solos en el aislamiento, pero otros tenemos gente al lado en la casa que a lo mejor puede leer y decir, che, repetiste 8 veces lo mismo y no termino de entender, o está dando vueltas y no termino de entender exactamente qué esperas que hagan. En ese sentido, tratar de que no sean demasiado extensas y, como les decía, en lo que esperamos lograr también, tratar de evitar una redacción demasiado formal, respetando el estilo personal de cada uno, pero la computadora ya establece cierta distancia. Entonces tratar de evitar que un formalismo excesivo genere mayor distancia a todos. Creo que ahí estamos. Nos quedaban algunas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que les planteábamos previamente. En lo posible detallar cuáles son los pasos, cuál va a ser la modalidad de trabajo, cuáles van a ser los recursos que esperamos que utilicen para la tarea, cuáles son los tiempos, los plazos, ¿sí? Esperamos que esto lo hagan hasta tal día, cuáles van a ser, si tienen que entregar algo, bueno, en qué formato, en qué espacios, ¿sí? Si es en grupo, ¿quién lo hace en nombre del grupo? No, está bien, ayer ya estaba agregando una idea nomás. Entonces, para cerrar, recapitulamos, nos parece muy importante partir de las definiciones iniciales, tenerlas claras. Si pueden, ese qué, lo que esperamos que aprendan, los que han participado en algunas de las propuestas de formación que hicimos desde PODOC previamente, saben que hablamos del qué, o sea, no solo el título del tema, sino, fíjense si pueden escribir un parrafito que diga, espero que aprendan a hacer, a resolver, que interpreten, a ver si pueden desarrollar qué verbos acompañan a ese tema, tener en cuenta quiénes son y a partir de ahí cómo lo vamos a hacer. En lo posible, empezar a incorporar algunos de los criterios de diseño que les compartimos, creemos que van a ayudar a que las actividades sean valiosas, potentes, que permitan comprender e ir más allá de la memorización y adquisición de información para acompañar el desarrollo de prácticas en este contexto. Esperamos que las preguntas los ayuden a puntualizar y tomar decisiones sobre las actividades y que la redacción de las consignas acompañe la comunicación de lo que les proponemos hacer a nuestros estudiantes en nuestras clases. Ahora sí, me voy a quedar esperando a las preguntas que Caro me vaya contando, porque yo solo veo la presentación y algunas caritas, no estoy viendo el chat. Caro, cuando puedas, te escucho. Hola a todos, pueden ir haciendo las preguntas. Yo fui contestando algunas cuestiones locales. Todos expresan su agradecimiento.
Muchos preguntan si van a poder acceder a este taller y al anterior. Volvemos a reiterar que lo grabamos, así que lo van a poder encontrar en el campus. Quizás agregar que la actividad que acompaña la presentación inicial tiene un tiempo que es de máximo una semana. Si mucha gente se queda con la necesidad de participar y recibir feedback, estaremos evaluando la posibilidad de repetir la parte de la actividad de producción que viene después de la sesión de inicio. Y también que alrededor de estos talleres quedan foros de consulta y eventualmente si están trabajando en la consigna del taller o vuelven a ver la grabación y surgen nuevas preguntas, estamos atentas todas a que puedan subir esas preguntas al foro y responderlas. Bueno, no hay preguntas. A ver, voy con una. Acá Graciela Onofrio dice, sobre COVID sería bueno para los profesores de inglés que los clínicos elijan un texto o video sencillo en inglés. Me pareció buena idea. Surgen muchas ideas también en torno a COVID, cómo hacer presente el tema contextual en las clases. Acá Nora pregunta, cuando se dan consignas para trabajos grupales, ¿cuál es la mejor manera de hacer el seguimiento de los alumnos? Bueno, tiramos algunas pistas, pero anticipo que es tema del taller de la semana que viene. Entendemos que para ustedes es todo un continuo dar clases, decidir los contenidos, pensar las actividades, pero también a nosotros nos pareció que abordar todo en un único taller puede ser abrumador y preferimos ir acompañando los procesos de toma de decisión. Depende de cómo decida el docente. Cuando el trabajo es grupal, pueden decidir que simplemente esperan que el grupo se autoorganice y eso depende del nivel de conocimiento previo de los participantes y que entregue el producto y que el docente haga una intervención en función de lo producido y no interviene en el proceso de intercambio y de negociación, o puede decidir que si tienen alguna dificultad le avisen y se acerque al espacio de producción grupal, pero no necesariamente tenga que sí o sí estar metido ahí. Distinto es quienes están explorando el desarrollo del ABP, del aprendizaje basado en problemas en la virtualidad, y el docente está en la moderación del pequeño grupo, como lo hace en el aula, adaptando a las posibilidades de la virtualidad. Entonces, depende un poco cuál sea la actividad que les propongamos hacer. Depende, por ejemplo, si es en un foro, en general es recomendado mirar qué está produciendo el grupo y no empezar a interactuar con cada participante de forma individual, porque si no se establece una comunicación muy uno a uno entre el docente y no permite que los participantes se enriquezcan entre sí. Por ejemplo, Caro leía recién el aporte de Graciela para los profes de inglés, y está bueno porque lo que se llama la inteligencia colectiva, los aportes de los pares, las miradas diferentes, son valiosas y enriquecen también. No es solo la palabra del docente, aunque yo ahora la esté monopolizando un poquito en este rato, pero es un rato cortito de toda la actividad que proponemos. Tengo tres focos más de consulta. Aida pregunta por cómo incluir o cómo tener en cuenta los conocimientos previos, si hay una metodología de acuerdo a los estudiantes. Después hay otra pregunta sobre los tiempos en la virtualidad, que no son los mismos que en la presencialidad, que todo sucede en simultáneo, como pareciera que los tiempos en la virtualidad son otros. Y por último, ¿qué hacer con los que no participan, con los que no sabemos qué está pasando? Bueno, son tres muy distintas y muy desafiantes y tienen mucha pedagogía por detrás. Bueno, los conocimientos previos, en principio, Aida era, creo, quien hizo esa pregunta. No, soy yo, Daniel Liberto hizo esa pregunta. Hola Dani, ¿cómo estás? La idea de los conocimientos previos es que son importantes para dos cosas. Una, para que la actividad sea desafiante. Entonces, saber más o menos qué saben los estudiantes nos permite proponer actividades, materiales de lectura, etcétera, que sean adecuados a lo que ya saben.
La verdad es que no necesitamos preguntárselos, porque no hay manera de calibrar si el grupo es grande lo que todos saben. Pero uno tiene más o menos idea de si es un estudiante de primer año del grado o si es un residente o, en nuestro caso, ustedes son docentes de la institución. Uno tiene una idea aproximada de ciertos saberes compartidos y ciertos errores frecuentes. Entonces, esa es una cuestión respecto de los conocimientos previos. ¿De qué manera la idea inicial, que igual va a ser siempre en el campo de la hipótesis, nos permite decidir la complejidad o el desafío de la actividad o problema que les propongamos? Por otro lado, los conocimientos previos, y ahí ya nos estamos metiendo, por eso dije mucha pedagogía, desde la perspectiva que el equipo docente de este taller sostiene y adhiere, porque resultó de mucha investigación dentro del campo educativo, que es lo que se llama habitualmente el constructivismo o el socioconstructivismo, se considera que los conocimientos previos, o sea, lo que ya sabemos es lo que nos va a permitir aprender lo nuevo. Aprendemos desde lo que sabemos. Que lo que sabemos puede estar bien, puede tener errores, puede tener conocimientos ingenuos, puede tener algunos conceptos teóricos de otras materias, aunque no estén consolidados. Con todo eso llegamos a la situación de aprendizaje. Bueno, la idea es que las tareas que les propongamos resolver requieran que eso se ponga en juego de alguna manera, ¿sí? Porque eso es lo que les va a permitir aprender lo nuevo, ¿sí? Porque aprender implica poner en relación lo que ya sabemos con lo nuevo a aprender. Entonces, de alguna manera, que la actividad ponga en juego no solo el texto que les damos nuevo o el video o la guía de práctica, sino lo que ya saben, permite que facilitemos eso. ¿Cómo se hace? Es difícil que se los explique ahora en un ratito, pero sí los vamos a estar acompañando en las producciones del taller, quienes se sumen y empiecen a pensar sus actividades, y de esta manera esperamos en este diseño tutoriado por el equipo docente poder atender este tipo de cuestiones. Espero haber respondido, estoy tratando de ser breve para no extenderme demasiado. El tema de los tiempos es muy difícil. Todos creemos que el tiempo que les vamos a proponer a los estudiantes, el nuestro es el más importante. Todos creemos que porque no estamos en un espacio físico delimitado, el tiempo es infinito. Y no, ninguna de las dos cosas son así. Los estudiantes están demandados por múltiples materias cuando están en grado o en una carrera sistemática. Nosotros sabemos que ustedes están demandados, por ejemplo, ahora por sus propias actividades docentes y muchos por sus actividades profesionales asistenciales. Entonces, hay que considerar que los tiempos estén limitados, ¿sí? Y a la vez que tengan cierta flexibilidad. Si todo se restringe a sesiones sincrónicas sumamente extensas, estamos trabajando con unos tiempos muy rígidos que no permiten que cada uno de los participantes pueda acomodarse a esta realidad compleja que estamos viviendo. Porque aún estando en casa, todos o muchos de nosotros estamos hiperdemandados. Entonces, poder considerar que los tiempos tengan cierta flexibilidad, dar periodos de tiempo para la producción, también limitar los propios, son criterios muy importantes. Ahora, ¿cuánto lleva a hacer ciertas cosas? No hay un modo exacto de medir. Puede ser que encuentren algunos papers, pero la verdad es que no siempre es algo absolutamente estricto, porque depende de lo que ya sepa la gente, de cuánta experiencia previa tiene en ese tipo de producción, si la tecnología requiere algún tipo de curva de aprendizaje del uso de un recurso y que, aunque lleve ese tiempo, consideramos que es fundamental porque después va a acompañar todo el resto de la cursada. Son muchas las cosas y la verdad es que solamente la experiencia y la reflexión sobre esa experiencia es lo que nos va a poder permitir ir midiendo estas cuestiones. No participar, eso es muy difícil porque tenemos como contradicción. No todos los estudiantes toman la palabra cuando estamos en el aula física, ¿sí? Muchas veces estamos y a veces no nos importa que se queden callados. Hablamos y damos por supuesto que porque están ahí nos están escuchando y pensando. Entonces, a veces a las nuevas estrategias pedagógicas o a la virtualidad le exigimos más de lo que le exigimos a nuestras prácticas habituales. Eso es una alerta para no ponernos más exigentes de lo que solemos ser. Ahora bien, es cierto que en la virtualidad
si el estudiante o el participante no habla, o no produce, o no entrega su trabajo, no tenemos manera de saber si está ahí. Porque obviamente que haga clic en algo no da cuenta. Es como venir y sentarse en el aula a hacer clic. Eso no garantiza. Entonces, en alguna medida hay que establecer algún contrato didáctico, establecer las pautas, explicitar por qué es importante la participación, siempre y cuando sea una participación que tenga sentido, porque a veces tiene que poner un posteo en el foro y todos terminan repitiendo lo mismo, como un largo monólogo, y tampoco es valioso. Entonces, en la medida en que las actividades que les propongamos tengan sentido, los inviten a hacer cosas que realmente les están permitiendo aprender y las pautas estén claras, eso va a aumentar los grados de participación. Después hay otras variables que se ponen en juego que tienen que ver con las posibilidades y habrá que establecer algún tipo de comunicación personal en lo posible con estudiantes que están completamente silenciosos, no hablan, no producen, no entregan, para ver si están teniendo dificultades técnicas o si están teniendo algún tipo de dificultad personal que no les deja producir o participar de aquello que esperamos que hagan. No sé, Caro, si hay alguna pregunta más. Sí, si te parece, Gise, después hay cositas que podemos ir respondiendo a lo largo de estas semanas, como si vamos a poder enseñar las cosas difíciles de campus. Entonces ahí estoy relevando a ver qué cosas consideran difíciles y ver si podemos sumar a otro webinar, pero la mayoría está preguntando cómo accede al campus, a este espacio del campus, y dónde están las cosas. Entonces le propongo a Aye que comparta su pantalla, ahí están viendo todos. Si ustedes ponen plan de formación docente para la virtualización de la enseñanza o plan de formación docente en su buscador en el campus, como está ahí poniendo Aye, van a ver que van a poder entrar. Si entras, Aye, ahí está, ir. Ahí está el plan de formación docente, hacen clic y van a ver que hay un banner de presentación, un video de Fabiana Reboiras, la directora del departamento, y de Gisela, dándoles la bienvenida a este espacio, un foro para avisos generales, luego tienen... Desde ahí no van a poder hacer nada, es solo desde donde yo les voy mandando las novedades a todos los que quedaron suscritos a este espacio. Sí, perdón, Caro. Exacto, ¿ven? Ahí está Gisela publicando las novedades. Es de comunicación, no de interacción. Y luego hay un box debajo de eso, donde están los webinares que muchos preguntaron, ¿dónde puedo acceder? Hay uno sobre cómo se usa Zoom y cómo se usa el campus. También hay un foro de consultas específicos sobre esos dos temas. Y luego están los espacios de los dos talleres. El taller que dimos el martes sobre qué es virtualizar y el taller que estamos dando ahora que es sobre cómo crear actividades valiosas. Ahí... Agrego algo, Caro, en cuanto terminemos esto, en ese mismo espacio que dice inscribite al taller de diseño de clases, en vez de eso van a encontrar la consigna de actividad, el espacio donde esperemos que produzcan, el foro para charlar sobre este taller y a través del tablón de anuncios, ese foro que dice avisos, les vamos a ir comunicando cuando tengamos nuevos recursos o nuevos webinares. Y lo que les propongo es que si ustedes tienen temáticas que les interese, lo que podemos hacer es la semana que viene enviar una breve encuesta para que nos las cuenten y relevar y vemos si podemos dar respuesta en vez de que queden en el chat del taller, a ver qué otras instancias se van haciendo necesarias y si podemos o no dar respuesta a eso. Y por último, dos cositas. Uno, están preguntando si vamos a abordar el tema de la evaluación en la virtualidad, y sí, va a haber un taller específico, va a ser el taller 4, que tiene que ver con evaluar, y la semana que viene va a haber un taller sobre el rol docente, ¿no? Como qué se espera del docente en esta enseñanza virtual. Y prontamente vamos a estar habilitando el banco de recursos, donde también
van a encontrar resueltas muchas de las preguntas más locales o específicas que van haciendo. Ya vamos a anunciar los días y horarios de los talleres de la próxima semana, déjennos terminar de organizar, pero va a salir todo publicado vía mail y les va a llegar por varias vías. Y por último, recordarles que cada carrera, cada programa tiene asignado una asesora pedagógica que está en sintonía y en sinergia con todos estos contenidos para poder acompañarlos. Entonces, en calidad de docentes, pónganse en contacto con sus coordinadores y directores de carrera, que ellos los van a poder acercar a las asesoras pedagógicas para acompañarlos en la virtualización. Bueno, dos avisos más. De todos modos, como dice Caro, como estamos en sintonía, todo aquello que produzcan en el contexto de los talleres, la idea es que les sirva directamente para sus tareas de docencia en la virtualidad. ¿Sí? Con el taller 1 estuvieron viendo cómo definir qué contenidos virtualizar. La consigna de trabajo de esta semana va a ser pensar actividades virtuales y redactar las consignas. Entonces, la idea es que el plan vaya acompañando el trabajo, y las asesoras, como decía Caro, del Departamento de Educación, somos también parte de este equipo de formación docente o estamos vinculadas. Una sola aclaración, van a ver que va a empezar a aparecer luego el cronograma de actividades de la semana que viene y algunas cosas en una columna más sobre la derecha. Tengan paciencia, para muchos es la primera vez que trabajan en el entorno. Yo quiero agradecer mucho a todo el equipo docente que está detrás de este taller. Yo estuve hablando un rato, la acaban de ver a Caro agregando algunas informaciones súper importantes, pero tengan en cuenta que el equipo que está trabajando en esto es muy grande. Hubo gente habilitándoles el paso a la sala, silenciando democráticamente todos los micrófonos, hay gente atrás acercándonos sus consejos. Hay un equipo docente enorme que nos acompaña en los talleres. Somos 112 personas en la sala y sabemos que luego algunos ven esta grabación y se proponen trabajar igual con las consignas del taller, así que téngannos paciencia que desde el departamento vamos a estar acompañando en la medida de lo posible todas sus inquietudes en esta etapa desafiante. Van a tener material de consulta que va a estar en los mismos bancos de recursos. Estos son los 3 que nosotros consideramos que van a ser fundamentales para desarrollar el taller y estarán en un rato. Así que bueno, en nombre de todo el equipo docente, muchas gracias y nos leemos en el campus.